En Hebreos capítulo 11 hay un pasaje que habla de Moisés. Hebreos 11, como lo hemos leído también en los servicios anteriores, nos habla acerca de qué es la fe, pero también nos da ejemplos de hombres que vivieron conforme a la fe y que fueron aprobados por Dios, que vivieron vidas que fueron agradables para Dios. Y en Hebreos 11:24 habla de Moisés, que hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, como un hombre de fe, tomó una decisión y él dijo: yo no voy a gozar de los deleites temporales del pecado. Mi mirada está puesta más allá. Mi mirada está puesta en las promesas de Dios, en lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo y en el propósito que Dios tiene conmigo y para con el pueblo de Israel. Él sabía que si él cedía ante esos deleites temporales del pecado, el propósito iba a terminar. Lo que Dios quería hacer con él, iba a haber una interrupción, y todo lo que Dios le había hablado a su vida, que él iba a ser el libertador, que él iba a ser el profeta que iba a llevar al pueblo de Israel fuera de Egipto, eso no se iba a cumplir, porque iba a haber un estorbo, los deleites temporales del pecado. Y nosotros hoy también estamos expuestos, como lo declara esta palabra en Hebreos, a deleites temporales del pecado. Y tenemos que ver que nuestra fe no sea expuesta y nuestra relación y comunión con Dios no se vea alterada por causa de un deleite que, como lo declara el libro de Hebreos, es temporal. Por eso tú y yo, nosotros tenemos que cuidar nuestra fe. Y una de las cosas que quiere hacer menguar nuestra fe, que es enemigo de nuestra fe, es la inmoralidad. Hebreos 12 sigue diciendo más adelante en el versículo 1: por tanto nosotros también, y esto habla de usted y de mí, habla de nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos héroes de la fe de los que habló el capítulo 11, despojémonos, quitémonos, hagamos que salga de nuestra vida todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y nuevamente el escritor de Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado está asediándonos. La palabra del Señor declara que Satanás, nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda asediando, y hay muchas estratagemas, hay mucha estrategia, hay muchos planes que él tiene para con el pueblo de Dios, para hacerlo caer, para que mengue en su fe y para que caiga bajo la inmoralidad. Si nosotros sabemos identificar que, como en los tiempos de Noé, nosotros vamos a ser expuestos a mucha maldad en el mundo, podemos prepararnos y cuidarnos y cuidar nuestra fe. Pero ¿por qué es tan amenazante que la inmoralidad toque a nuestras puertas? ¿Por qué tiene tanto poder para poder, si nosotros dejamos una puerta abierta, ver afectada nuestra fe y nuestra relación con Dios? El apóstol Pablo en 1 Corintios hace referencia a la inmoralidad y dice en el versículo 13: el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. El apóstol Pablo está hablando de un propósito y de un diseño. Nosotros no creamos ni diseñamos nuestros propios cuerpos. Nuestro cuerpo es un diseño de Dios. Dios lo hizo. Y en el diseño de Dios, Él tiene propósito aún para nuestro cuerpo. Tiene propósitos para nuestra vida, pero nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y aún en nuestro cuerpo hay un propósito especial de Dios. Dice el versículo 15 de 1 Corintios 6: vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Hay una unión espiritual que cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos en nuestro corazón a Jesús, nosotros nos hacemos uno con Él, somos uno en el espíritu, pero también nuestro cuerpo está involucrado. Somos parte de un cuerpo espiritual que Cristo llama su iglesia. Y el versículo 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Tú y yo somos un espíritu con Dios. Somos un espíritu con Cristo. Hay una unión espiritual tan fuerte, tan profunda, que incluye aún nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18: huid de la fornicación, huyan. No estén cerca, siquiera mente remota, de algo que los lleve a afectar la santidad de su cuerpo, a cometer una inmoralidad delante de Dios. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice en el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aún nuestro cuerpo y nuestra alma fueron comprados por Cristo. Cuando Él pagó el precio en la cruz, y nosotros usamos esa frase, pagó el precio en la cruz por nosotros, pagó el precio por librarnos de nuestros pecados y del juicio que venía por causa de ellos, nosotros pasamos a ser propiedad de Él en el Espíritu. Y qué tremendo y bonito y maravilloso es saber de que así como fuimos comprados por un precio por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en sacrificio para pagar el precio de nuestra redención, tenemos un Dios que nos ama por causa del precio que fue pagado por cada uno de nosotros. Por tanto, nuestro cuerpo tiene un propósito, y dice el apóstol Pablo: nuestro propósito supremo por el cual nosotros tenemos un cuerpo es glorificar a Dios. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pero ¿qué pasa cuando nosotros profanamos un templo? Cuando hablamos de templo, por ejemplo, nosotros, todos los que estamos hoy reunidos acá, estamos reunidos como iglesia, estamos reunidos como la familia de Dios, y nos reunimos en un templo, una estructura. Esta estructura hoy cumple un propósito santo, que nosotros nos reunimos en este lugar para adorar a Dios, para darle alabanza, para tener comunión con Él, para escuchar su palabra, para escuchar la dirección del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, este templo tiene propósitos divinos. No es que el templo en sí sea algo, sino que cuando nosotros venimos aquí y la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, nos reunimos, este templo ocupa un propósito especial. Nosotros lo santificamos para el uso exclusivo de Dios. Pero de la misma manera, tu cuerpo y mi cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo de Dios. Y un templo, como te decía, es hecho para adorar, es hecho para alabar. Aún nuestro cuerpo, en donde mora nuestro espíritu y mora el Espíritu de Dios, y somos uno con Cristo, fue diseñado por Dios para traerle gloria a Él y para que nosotros lo usemos como un instrumento de adoración. Tu cuerpo es templo de Dios. Por eso cuando nosotros profanamos este templo a través de prácticas que Dios no aprueba en su palabra, estamos haciendo un mal uso del templo de Dios. Es como que nosotros hoy, que estamos reunidos con este propósito especial, ocupáramos este templo, este edificio, para hacer otras cosas que a Dios no le agradan. Dejaría de cumplir su propósito. Aún nuestro cuerpo tiene un propósito especial en Dios. Fue hecho para glorificar a Dios, fue hecho para adorar a Dios, fue hecho para que la presencia misma de Dios habite dentro de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso hoy también, dentro de los propósitos de esta enseñanza que queremos traer, es poder identificar cuáles son esas prácticas que Dios dice no se acerquen a ellas, no la hagan parte de su vida, alejen su cuerpo de ello. Y cuando nosotros hablamos de la inmoralidad que puede afectar tu fe, hay muchas definiciones en la Biblia que queremos hoy también hablar de ellas. Y la Biblia nos da varias definiciones y varios conceptos y palabras por la cual nosotros podemos entender que a través de ella podemos estar vulnerables a poder caer si abrimos la puerta a la fornicación, por ejemplo. Y la fornicación no es más que una relación ilícita fuera del matrimonio. Y en ese sentido, la palabra del Señor nos dice en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza diciendo la fornicación.
La fornicación es una forma inmoral, la cual Dios aborrece, desecha, es abominación delante de Dios. Otro término que también la palabra del Señor define que es inmoral es la palabra inmundo. Y esto denota suciedad, suciedad moral, contaminación moral. En Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En otras palabras, no nos conviene como santos, como templos del Espíritu Santo, no puede habitar algo inmundo donde está Dios. Y es por eso que Dios aborrece la inmundicia, Dios aborrece toda inmoralidad. Otro término que usa la palabra del Señor para darnos un entendimiento de lo que es actos inmorales es la lascivia. Y la lascivia es libertinaje, desenfreno, indecencia, disolución. Otro término, lujuria, que es apetito desordenado de los deleites carnales. Cuando anda alguien completamente desordenado mentalmente en su corazón, está actuando de manera lujuriosa, que es un acto aborrecido por Dios y que está dentro del marco de la inmoralidad. Por eso en Mateo 5:28 el Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. En el antiguo pacto, el acto era hasta que se consumía. Ahora Dios vino a darle un mayor énfasis al decir cualquiera pues. Entonces yo decido qué hacer. Yo decido cómo voy a actuar, si voy a actuar de manera lujuriosa o voy a actuar de manera como conviene a un santo, a alguien que tiene la presencia de Dios dentro de su ser. Y si codicia a una mujer, entonces, dice la palabra del Señor, ya adulteró en su corazón porque ya lo llevó a la acción. Otro término es el adulterio. Y el adulterio es una infidelidad dentro del matrimonio. Parte también de un acto inmoral a la cual Dios aborrece, porque como bien decía el pastor Ronald, es un diseño de Dios, es un propósito de Dios que Él quiere hacer que nuestra vida se mantenga en santidad, viva en santidad en toda nuestra manera de vivir. Y una última definición por la cual debemos entender cómo el acto inmoral en cualquiera de sus formas es aborrecido por Dios y son las orgías. Y las orgías es un exceso a gran abundancia de algo, especialmente enfocado a la parte carnal, a los deleites temporales de este mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de este mundo. Entonces, cuando hay un exceso abundante de algo que no está alineado a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, entonces caemos en ese ámbito de orgía, la cual es inmoralidad, y eso es desechado por Dios. Entonces el hombre, cuando actúa de forma inmoral, está llevándose por un desenfreno a una vida donde no hay límites de comportamiento, actúa salvajemente, sin ley, y está haciendo simplemente querer satisfacer los deseos de su carne. Y todas estas definiciones que acabamos de compartir con usted son parte de un acto inmoral a lo cual Dios aborrece. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos estamos inmersos en una batalla. Todos los días enfrentamos diferentes retos. El enemigo vino a matar, robar y destruir. Y la inmoralidad sexual, la inmoralidad en todo su ámbito, puede dañar nuestra vida de fe. Es una amenaza directa a nuestra relación con Dios. El objetivo es destruir.
toda vida de comunión que tengamos con Dios. El objetivo es atacar exactamente el ámbito de comunión, porque la inmoralidad sexual se puede convertir en idolatría también. Y por eso es muy importante tener un entendimiento de la necesidad de estar atento, velad y orad, porque hay puertas, hay tentaciones. Vivimos en un mundo donde este ámbito se ha tecnificado mucho. Celulares, internet, televisión. Hay muchas maneras y puertas a las cuales nosotros todos los días estamos expuestos. Por eso la palabra dice que tenemos que estar atentos. Cuando habla de orar, es una vida de comunión con Dios, es estar conectado con el Señor para hacer su voluntad. Entonces es un peligro para nuestra fe, porque el objetivo principal es que no podamos comunicarnos con Dios. Y si eso se logra, todos los otros ámbitos y todas las situaciones que nosotros vivamos, nosotros vamos a estar débiles delante de eso. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. Por eso, hoy más que nunca, nuestra relación con Dios es la base de nuestra estabilidad. Entonces el enemigo es lo que va a atacar. Entonces el pastor Abdía mencionaba categóricamente lo que la Biblia señala como inmoralidad. Y es importante que en este tiempo nosotros sigamos llamando a lo que es malo, malo, según la Escritura. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 hace un señalamiento. Y le hace un señalamiento a la iglesia de haber visto lo que estaba pasando y no hacer nada. Había un caso de inmoralidad donde Pablo le dice: yo no estoy presente en el cuerpo, pero estoy presente en el espíritu. Y quiero decirle que me he dado cuenta y he emitido un juicio sobre eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mundo quiere volvernos insensible a lo que Dios nos está señalando, a lo que Dios nos está hablando. Hablamos de que corremos una carrera y que todos los días nos ejercitamos para acabar bien esa carrera. La inmoralidad quiere estorbar el buen desarrollo de la carrera que estamos corriendo hoy y quiere afectar nuestra fe. Nuestra vida de fe no está relacionado solo con ver milagros en nuestra vida. Nuestra vida de fe implica también una lucha contra el pecado. Por eso en el capítulo 12 dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Y más adelante nos refiere de que no hemos luchado hasta la sangre contra el pecado. Entonces estamos claros que la vida de fe implica también esa lucha contra el pecado. Romanos en el capítulo 6, verso 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, está hablando de un pasado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Te voy a leer un versículo más en 1 Corintios capítulo 1, verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué dice ahí? Santos. Tú y yo tenemos un llamado a ser santos. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de consagrarnos cada vez más al Señor, de manera que cada vez nos conduzcamos a esa vida en santidad. Dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Señor de ellos y nuestro. Y hay muchos versículos más, hay mucha enseñanza acerca de este tema que nos hablan de ese llamado a una vida santa. Entonces entendemos que una vida de fe tiene un sello de una vida santa. No podemos solo ejercerla para ver milagros, sino que también estamos llamados a luchar contra el pecado para santificarnos y consagrarnos cada vez más al Señor. Es decir,
que una vida genuina de fe contiene o manifiesta ese valor, esa prontitud, esa diligencia para eliminar todo aquello que puede comprometer nuestra santidad y nuestra comunión con Dios. Como bien leía mi esposo un versículo que dice que nosotros estamos unidos a Dios. Pero ¿cómo podemos estar unidos si nuestra santidad se ve afectada? Entonces una vida genuina de fe va a luchar para eliminar, como decía Hebreo, quitemos de nuestra vida todo peso y todo pecado, eliminar todo aquello que comprometa nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Y los tiempos que estamos viviendo es de lo que Jesucristo anunció en Mateo 24. Y son ambientes en los que muchos están compartiendo, en que se están involucrando, se están identificando con prácticas, con conductas, con formas de pensar muy lejos de los diseños de una vida santa. Por eso nosotros que queremos perseverar en nuestra fe, tenemos que estar entendido que fe también implica esa lucha contra el pecado y entender que una vida de fe, su sello es una vida santa. La santidad o la santificación es de extrema importancia para nuestra vida. Una falta de santificación hace que la puerta se cierre al resto de la voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Entonces es un punto muy importante. Debemos nosotros, o tenemos la responsabilidad de tomar este asunto, de evitar y de tener con seriedad la santificación presente, porque es la puerta, el acceso. La palabra del Señor dice que sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Es la puerta de acceso, es la puerta que me abre para todas las oportunidades en el cual está mi destino con Dios. Está el destino profético que voy a hacer aquí en la tierra, lo que Dios quiere hacer conforme al llamado que uno tiene específicamente. Hay muchas bendiciones, hay mucha herencia de parte de Dios cuando nosotros tomamos la decisión de tener presente que necesitamos agradar al Señor. Hay algo que me llama mucho la atención y está en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 28. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. El contexto de este versículo es que los discípulos apóstoles estaban en un concilio tratando de decidir cómo enfrentar la avalancha de inmoralidad que estaba afectando a las personas que estaban conociendo al Señor. Estaba otra corriente judaizante que estaban mezclando el antiguo pacto y no había un entendimiento claro de la gracia. Pero qué cosa más importante que me llena de mucha emoción en mi espíritu es: ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros. Dice, no imponeros ninguna carga. No se trata de una estructura religiosa, de una forma de legalidad como tal, sino que el Espíritu Santo se encargó de dirigir y de establecer lo necesario. Y el punto necesario aquí, que nosotros tengamos la santidad presente para poder agradar al Señor en todo lo que hacemos. Glorificad a Dios con nuestros cuerpos, dice la palabra. Y aquí en la parte, esta palabra de santidad a mí me lleva a realmente a hacer lo que Dios dice, lo que la palabra dice. Cómo yo me encuentro en santidad. Es ahí donde yo soy reflejado desde lo más profundo de mi corazón qué cosas tienen que cambiar.
Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo viene a ser manifiesto en nuestra vida es cuando nosotros lo tomamos a Él como el control de todo. Cuando nosotros no podemos permanecer en esa santidad y usted no tiene control ni siquiera de su celular, es ahí donde nosotros venimos a la voluntad del Señor. Y Él es el único que lo va a hacer salir de realmente de ese momento de inmoralidad. José, en medio de la esposa, de esa escena, enfrente de la esposa de Potifar, José estaba solo con ella, pero él sabía que él agradaba al Señor. Él sabía que el Señor lo estaba viendo. Ese entendimiento tiene que venir a nuestra vida, saber que Él nos está viendo. Y es por eso que Él establece ese reino en nosotros. Cuando nosotros venimos a cambios y venimos a transformaciones, venimos a hacer las cosas a la manera de Él, no a la manera de lo que hacíamos antes. Por eso es que debemos de traer la palabra a nuestra vida. Y la fe se va a robustecer en nosotros para poder permanecer en lo que Dios quiere que haga. Ya no podemos volver a esos panes con levaduras, decía la palabra. Tienen que ser sin levadura. Otra de las cosas que hablaba con el pastor Ardía antes de comenzar, dice cómo ese hombre va a pasar por brasas y no se va a quemar. Se va a quemar, no pase, se va a quemar. Si usted sabe que es débil, eso tiene que venir a entendimiento para que la santidad pueda venir a nuestra vida. No somos perfectos, pero estar sujetos a lo que dice el Señor en su palabra. Y eso de ceñir los lomos a vuestro entendimiento es entrar en una realidad. Porque lo que hace el enemigo es ponernos velos para no ver lo que está mal para el Señor. Y es ahí donde decimos, no puedo salir. Pero cuando venimos a entendimiento de la palabra es la que nos va a abrir el camino para ser libres de las ataduras del pecado. Ahora, cuando la palabra del Señor nos advierte, huid de la fornicación y de todo tipo de inmoralidad, es porque las personas que Dios usó para escribir esta palabra inspirada, ellos sabían de que iba a afectar grandemente tu relación con Dios. Hoy estamos hablando de un enemigo de tu fe, la inmoralidad, pero va a afectar tu comunión con Dios, va a afectar nuestra amistad con el Señor, porque no podemos tener amistad con el mundo y tener amistad con Dios. Va a afectar nuestra santidad, como decía Francisco. También nosotros tenemos un llamado a una santidad, a una santificación, a una consagración exclusiva para Dios. Va a afectarnos de muchas maneras espirituales y aún va a afectar nuestro cuerpo. Pero quiero también mencionar, y esto fue algo de lo que nosotros estudiamos cuando estábamos preparando el mensaje, hay afectaciones a nivel de nuestra alma y de nuestras relaciones con otras personas. Hay muchos estudios que hablan que las personas que caen en inmoralidad sexual y están batallando con estos problemas, van a tener muchos problemas de culpa, de vergüenza y de baja autoestima. No es solamente el daño espiritual que nos causamos nosotros, a nosotros mismos, el daño espiritual en nuestra relación con Dios, el mal uso que damos de nuestro cuerpo, que fue diseñado para ser de uso exclusivo del Señor, templo del Espíritu Santo. Y como dice el apóstol Pablo, es el único pecado en el cual nosotros atentamos contra nuestro propio cuerpo, pero también hay una afectación en nuestra alma, en nuestro ser. Hay sentimientos de culpa, de vergüenza y de baja autoestima. Puedes padecer trastornos de salud mental como depresión, angustia intensa, ansiedad y en muchos casos personas que no han sabido manejar estos problemas. Y cuando el pastor Díaz daba definiciones bíblicas acerca de los tipos de inmoralidad, y él hablaba de fornicación, él hablaba de adulterio, de lascivia, de orgía, todo eso está en la palabra de Dios y Dios nos advierte en contra de eso, porque todo eso tiene una afectación en nuestra mente. Y en el estudio que estábamos haciendo dice que muchas personas que no han podido controlar estos problemas de inmoralidad pueden llegar incluso hasta el suicidio.
el satisfacer un deseo sexual se convierte en lo más importante en la vida de la persona. Domina sus emociones, domina sus pensamientos, domina su comportamiento, los lleva a descuidar su familia y su trabajo. Una persona que continúa en la práctica de algún tipo de inmoralidad sexual, tarde o temprano va a ver afectada su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque recordemos que la relación matrimonial es un pacto delante de Dios. Es un pacto que asumimos, una pareja, un hombre y una mujer, de prometerse fidelidad delante del Señor. Es un pacto espiritual hasta que la muerte los separe. Pero cuando ese pacto se ve afectado por algún tipo de inmoralidad, entonces va a afectar su relación matrimonial. Y no se queda solamente ahí, va a afectar también a su familia, va a afectar a sus hijos, provoca daño en las relaciones con nuestra familia, puede provocar aislamiento social y puede incluso llevar a otro tipo de adicciones como drogas, alcohol, etc. ¿Por qué? Porque entramos en nuestra mente en un trastorno y un desequilibrio y un desenfreno que si no se le pone un alto a eso, va a afectarnos en todas las áreas de nuestra vida. Lleva a condiciones que después nosotros no vamos a querer estar ahí. En el caso de las damas que pudieran estar en algún tipo de práctica, pudieran llegar a ser madres solteras y después entrar en una relación de maternidad que quizás ellas no buscaron, que les va a afectar toda su vida y la vida de ese niño también. Es fuente de conflictos familiares. En el estudio que hicimos relata que en lo académico lleva mucho a la deserción escolar cuando los jóvenes están en estas prácticas y hay una renuncia a las interacciones sociales. Y como te decía, el matrimonio, esa unión sagrada, ese pacto sagrado delante de Dios también se ve afectado. Porque uno de los cónyuges, una de las dos personas en ese matrimonio se va a convertir en una víctima de una infidelidad de cualquier tipo y va a experimentar sentimientos contrarios contra su cónyuge. Muchas reacciones van a haber en medio de ellos que van a hacer que la relación matrimonial sufra muchas crisis. Por eso es que la palabra de Dios nos advierte: huyan de la fornicación, huyan de la inmoralidad. Y quiero solamente terminar con esta idea. El rey David, cuando él fue confrontado por el profeta Natán, cuando el profeta Natán le dijo: cometiste pecado delante de Dios, cuando él se llegó a Betsabé, él escribió un salmo y él relata que en ese salmo él reconoció que había fallado para con Dios y él no ocultó su pecado, sino que él lo llamó como era. Y dice en el Salmo 51, versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y cuando alguien pudiera estar en una práctica de estos tipos, como habló el pastor Abdías, lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay pecado. Como el rey David, reconocer que hay maldad. Porque muchas veces hemos llamado lo que la palabra de Dios llama pecado, y también lo decía el pastor Vladimir, hay que llamar lo malo, malo y lo bueno, bueno. Y hemos dicho, son debilidades que tenemos, son errores que cometemos y quizás minimizamos lo que está aconteciendo. ¿Son debilidades? Sí, pero también la palabra de Dios le llama pecado. Y la única manera de salir de una condición en donde no está viéndose afectada nuestra relación con Dios, nuestra relación matrimonial, nuestras relaciones familiares, es reconocer que hay algo que no está bien. Y para poder salir de ahí, dejar esa práctica y comenzar a buscar la ayuda del Señor para poder entrar al diseño original de Dios para nosotros. La inmoralidad, entonces, decía el pastor Ronald, corrompe nuestra mente y nuestra conciencia. Y yo quería reforzarlo con este pasaje de Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Mire qué peligroso es entrar en ese ámbito de inmoralidad, porque llega a tomar un control de nuestra mente y de nuestra conciencia que no nos hace ver lo malo que estamos haciendo, y por eso es que caemos en que lo llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Corrompe nuestra mente, ensucia nuestra conciencia, y por eso es que es importante que hoy podamos ver el efecto que ésta puede producir, porque si llega a controlar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, entonces vamos a actuar como esas personas que aún dentro de la iglesia profesan, dice el apóstol Pablo aquí, profesan conocer a Dios. Pretenden vivir una vida cristiana, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Y para que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe, para que nosotros podamos vivir en un desarrollo constante, permanente de una vida de fe, que es lo que el Señor anhela de nosotros, y de una vida de santidad al Señor con la cual con nuestros actos agrademos a Él, necesitamos romper ese esquema para poder entonces operar bajo una mente, como dice Pablo en Corintios, con la mente de Cristo, que a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, que a lo santo, santo, que a lo puro, puro, y que entonces vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy necesitamos entender. Yo no puedo estar en la vida cristiana, pero actuando mundanamente. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, pero actuar como un hijo del diablo. No puedo. Este es un tiempo en el cual nosotros debemos guardarnos, porque si nos guardamos en el Señor, entonces nuestra fe crece, y la fe también nos va a cubrir a cada uno de nosotros de todo lo que el mundo nos puede ofrecer, de todo lo que este sistema hoy nos puede dar para hacernos desviar. Entonces, tengamos la mente de Cristo, y cuando pensamientos fuera de la voluntad vengan, entonces hay que llevarlos a los pies de Cristo, porque ahí el Señor los venció, ahí el Señor derrotó todo eso para que nosotros podamos mantener nuestra mirada en el Señor. Cuando nosotros estudiamos este tema desde el contexto de fe, yo les decía, entendemos que nuestra lucha es contra el pecado. También eso implica fe. Y previamente a eso, la palabra nos enseña grandes hombres y mujeres que hicieron grandes cosas para el Señor por causa de su fe. Y menciona que taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, estuvieron expuestas sus vidas. Hoy esa no es nuestra lucha, sino contra el pecado. Y cuando leemos este tema, estudiamos este tema desde la luz de la palabra, también debemos de entender de que hay esperanza. Hay esperanza. Solo es de que tenemos que tener esa luz para que este ambiente del cual el libro de Mateo en el capítulo 24 nos advierte, estos ambientes no nos envuelvan y no podamos vernos en un tiempo comprometiendo nuestra fe. Y el salmo que mencionaba mi esposo, que fue cuando David fue encontrado en su pecado, dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Comprendamos entonces que Dios anhela que nos santifiquemos, que alejemos de nuestra vida todo aquello que precisamente fractura nuestra relación con Él, y que así como David deseaba en su corazón ser renovado en un corazón limpio y ser renovado en rectitud de espíritu, también sea ese nuestro deseo. ¿Sabe que Hebreo declara, porque sin fe es imposible agradar a Dios? Porque una vida genuina de fe lleva este deseo ardiente de querer agradar al Señor, de tener pureza en el corazón y rectitud de espíritu. Que hoy, a la luz de esta enseñanza, nosotros crezcamos en ese deseo y seamos prontos a eliminar todo aquello que pueda comprometer nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Son tiempos retadores donde nosotros tenemos que cuidar
todos los regalos que Dios nos ha hecho, el mayor de todo es la santidad, la salvación. Y el enemigo va a tratar por todos los medios de hacernos caer. Pero vea lo que dice Judas capítulo 1 verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria, la majestad, el imperio, potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. La lucha es fuerte, pero tenemos un Dios que es poderoso para guardarnos sin caída. Y que en medio de la adversidad y de que todo lo que estemos luchando, el Señor puede sacarnos adelante. Amén.